Hola, muy buenas. Y en esta ocasión les traigo el segundo wrap-up del año. Y hoy toca el del mes de febrero. Me complace en sobremanera poder compartir con ustedes este contenido y poderles chismosear un poquito más acerca de mis más recientes lecturas. No obstante, he de admitir que yo no sé hablar de un libro sin spoilers. Para ese chiste ustedes mismos pueden leer la sinopsis de la novela. Así que los que tengan una terrible alergia con esta cuestión, ¡fuchi! Sáquense. Porque cuando la lengua se me va, pues se me suelta completita. Pero si usted se quedó a escuchar el chismecito, pues póngase cómodo, consígase algo de comer o tomar y empecemos. En total me leí 6 libros, los cuales fueron Fireborn. Esta fue mi primera lectura del mes y le di 4 estrellas. Por si les atraen los dragones, pues de aquí son. Es una trilogía y este es el primer libro. Hacía mucho que me daba tremenda ilusión leerme esta novela, principalmente porque se trata de dragones. Y estas criaturas mitológicas he de admitir que me llaman muchísimo la atención. Aquí tenemos a 2 muchachos que han crecido huérfanos por una rebelión que hubo en su reino. Él es hijo de uno de los gobernantes supremos de una de las familias de jinetes de dragón. En este universo existen 3 familias principales que montan cada una a una especie en específico de dragón. Y entre las 3 familias gobiernan todo el reino. La muchachita, por otro lado, pues ella también se queda huérfana porque el padre de él hace entomatada a su familia. Y más que hacerla entomatada, la termina haciendo carne asada en realidad. Literalmente, los asa a todos. Entonces, esos muchachitos son como huérfanos de guerra y terminan criándose juntos en el mismo orfanato. Cuando crecen se convierten en jinetes de dragón y compiten por el máximo puesto al que ellos pueden aspirar, que es el de suprajinetes. Entre las idas y venidas de que los dos quieren ser el suprajinete, que la dichosa revolución que derrocó el poder que antes estaba, pues como que no se ha acabado del todo, sino que aún hay unos 2 que 3 pelones por ahí que quieren seguir causando problemillas. Resulta que los supervivientes de la guerra pues se fueron a otra isla a hacer su desmadre ahí, y luego de apoderarse de ese cantón para hacerlo como su nuevo reino, entonces regresaron al reino que ellos creen que les pertenece para recuperar lo que consideran su derecho de nacimiento, que es gobernarlo. También tenemos que estos dos pues como que son amigos, pero también son pareja, pero no están declarados, y mientras que él se va con otra morra, ella se niega a estar con alguien más. Pero en ningún momento te confirman que ellos dos sean una pareja oficial. Es un asunto todo raro ahí. De todos modos, ellos fortalecen su amistad de vez en cuando. Y bueno, ya con ese resumen resumido de la novela, pues lo que menos me gustó son los saltos de tiempo que hay, porque nos están contando constantemente cosas del pasado, pero entremezcladas con lo que está sucediendo actualmente en la historia. Y eso sí sentí que no era tan orgánico. A veces se me hacía un poquito confuso y hasta fastidioso estar saltando de tiempo en tiempo. Otra cosa que también se me hizo como demasiado pesada, me hizo mucho ruido en la cabeza, fue el cómo funcionaba antes de la revolución el reino. O sea, no me termina de quedar muy en claro ahí cómo es que operaba el reino. Solo es como que ellos son los malos, entonces por eso los derrocamos y ya. Aparte que siento que la novela fue demasiado como rebuscada en las relaciones de sus personajes, fuerza demasiado situaciones problemáticas entre los protagonistas debido a una falta de comunicación. Es demasiado obvio que si te sentaras a hablar de las cosas, pues en realidad no habría problema. Y ese es el principal problema de aquí. Todo es demasiado
conveniente. El otro libro del que les voy a hablar es El Trono de los Caídos. Esta novela he de admitir que es una relectura. La primera vez que la leí fue allá por el 2025 y no me gustó. Y en esta relectura pues tampoco me gustó y le terminé dando 3 estrellas. Lo que para mí es un más o menos. Aunque sí veo la necesidad de aclarar que personalmente considero que es necesario leer primero la trilogía de El Reino de los Malditos, porque varios personajes de ahí salen en El Trono de los Caídos. Entonces puede que no tengas el contexto del chismecito o peor aún, te termines haciendo más de algún spoiler de lo que sucede en esa trilogía. Pero si a ti te vale verga Leer la trilogía del Reino de los Malditos y no le tienes miedo a los spoilers, pues sí, la saga a la cual pertenece El Trono de los Caídos perfectamente se puede leer sin haber leído la trilogía original. Además que en esta nueva saga va a ser un libro por Príncipe del Infierno y apenas van 3 novelas publicadas, entonces aquí vamos a estar un buen rato. Y aquí en específico tenemos al Envy, príncipe de la envidia, quien está viviendo en su corte y no le está pasando tan bonito que se diga, porque la está viendo caerse pedacito por pedacito. Entonces termina participando en un dichoso juego con otro fulano que creo que es como el rey oscuro de los Fae. no recuerdo, pero algo así era. Y en una pista que consigue en este juego termina llegando con Camilla, una humana huérfana de padre que fue abandonada por su madre y quien si se niega 3 veces a participar en el jueguito ese, pues va a chingarse a Envy junto con toda su corte de demonios. Ella es pintora, pero no solo pinta, sino también que es capaz de reflejar otra realidad o como una especie de subdimensión. Algo así. Pero la cosa es que hay un dichoso cuadro que le pertenecía al padre ya fallecido de Camila, el cual ella terminó vendiendo, pero que en este cuadro hay una llave y Envy quiere esa puta llave para ganar el juego y eventualmente salvar su corte. Aparte que a mí Envy me saca un poco de canas verdes porque él no repite con una chica, demonia, vampiresa, O lo que sea que se le cruce. porque él se nutre de la envidia que pueda generar en su antigua conquista, que él pase la noche entera cogiendo con su nueva conquista. Pero él termina perdida y absolutamente enamorado de Camila. No se ve con ninguna otra persona y ella resulta ser el amor de su vida. O mejor dicho, el amor de su eternidad, porque este fulano no puede morir. El tercer libro que leí fue Aquelarre de Huesos y a este le di 2 estrellas, lo cual significa que no me termina de convencer. Este es un Dark Academy con un intento de Enemies to Lovers. En este mundo tenemos una sociedad gótica dividida por casas o por familias asociadas con un color y un tipo de magia en específico. Una de las cuales es la de Hécate, que esta ya está básicamente extinta. Entonces la protagonista tiene 2 poderes asociados a 2 casas diferentes. Uno de tierra y el otro de nigromancia. Básicamente ella es como la vida y la muerte, lo cual es tremendamente raro que una bruja posea 2 poderes. Entonces la fulana esta termina entrando a una universidad luego de ser encontrada por el director de esta cuando su madre se fue con San Pedro, ya que las autoridades de esta dichosa universidad no le habían encontrado porque su mamá le había puesto como una especie de bloqueo. Pero al final de cuentas, cuando ella muere, el bloqueo desaparece. No obstante, ella acepta ingresar a la universidad, en la que en teoría es hiper mega difícil acceder, para buscar los huesos de su tía y tomar venganza, obteniendo mucho más poder si ella logra encontrar y hacerse con los huesitos de sus ancestros. Pero como no podía ser de otra manera, el director de la universidad, que es una suerte de vampiro, pero que no es un vampiro, sino que es un recipiente, como lo llaman en esta novela, porque es una especie de demonio que habita un cuerpo, algo así entendí. Esto con el fin de que no dañen a los que son 100% humanos. Pero bueno, la cosa es que este fulano termina reenculadísimo de la prota, pero de todos modos este cabrón la usa como más le conviene a él, pues resulta ser el malo más malo de la novela. No obstante, realmente yo siento que la protagonista tiene la cabeza de adorno. Se nos apendejó bastante la morrilla.
porque casi todos le estaban diciendo una y otra vez que se aleje del fulano no es lo que parece, que no sé qué, no sé cuánto, pero a esta le vale verga. y aún así se va a coger con el director y al final la termina traicionando porque él es el malo malote de toda la historia. Y luego les voy a hablar de una biología. El primer libro es Un destino teñido de sangre y el segundo es Una maldición tallada en hueso. A ambos les di 5 estrellas y son una biología escrita por Danielle L. Jensen, titulada Sin destino. Al principio yo estaba renuente a empezar estos libros por la autora, ya que ella ya había leído El Reino del Puente y esa cosa hasta bloqueo lector me dio de lo poco que me gustó. Entonces sí estaba reacia a acercarme a otro libro de esta misma autora. No obstante, era de vikingos y una estética nórdica, cositas que a mí me enamoran, así que me animé a leerlo y fue una sabia decisión. En estas novelas hay una profecía que dice que ella puede mandar a la mierda todo el mundo o hacerlo un lugar mejor, tipo así. Pero nadie sabe quién chingados es ella, hasta que el culero del marido tiene la sospecha de que su esposa es la que la profecía promete y la vende a un Jarl que intenta a toda costa hacerse con ella y ponerla en su bando, porque según el chisme, por el bando por el que ella pelee, se coronará vencedor y unificará una tal Scotland. Entonces, este Jarl se casa o intenta casarse con ella, pero es que todo mal, la secuestra el otro bando, de ahí la salvan, luego la intentan matar, hay una especie de zombies y esta pobre cristiana no sale de una para ir a caer en otra. Hay un escaldo también que resulta ser una espía del reino contrario, unos muertos no vivientes que también son guerreros, muchas criaturas mitológicas y un chingo de cosas más. Además, la evolución de los personajes es magistral. Freya pasa de ser una morrita que cree que puede comerse el mundo a una mujer curtida en batalla que aprende a las malas lo culera que puede llegar a ser la vida. Descubrimos también que Bjorn, el amorcito de Freya, es ocupado como un peón en ambas novelas porque todos le andan diciendo lo que tiene que hacer y lo más rancio del destino es que él mismo hace chicharrón a su propio papá creyendo que era el malo más malo, pero este fulano lo único que andaba velando era unificar las Scotland y el malo resulta el ser el que la mitad de la historia nosotros creímos que era el bueno, que es un vástago de Loki, bastante se regodea en el mal que hace. Literalmente este chihuahua encuentra placer en el daño que causa. Y es que Snorri es toda una fichita. El cabronazo mata a la madre de Bjorn, crea una copia de ella para engañar a todos, deforma la profecía a su conveniencia, manipula y usa como quiere a su propia hija, engaña y esclaviza a su guardia más cercana, que también son poderosos vástagos de los dioses. La que más me gustó es la que es hija de Thor, que tiene como la sangre divina de Thor. Siento que ella tiene tremendo potencial narrativo para incluso salir en una novela, que nos contaran la historia de ella en una novela aparte. Además, el verdadero Snorri es asesinado por este vástago de Loki y toda la vida se rige bajo su piel sin ser él en realidad. El verdadero Snorri fallece siendo muy joven por este fulano a quien su propia madre intentó hacer entomatada cuando era aún más joven, al darse cuenta de que la sangre de Loki corría en sus venas. Realmente no tenemos ni una carajada idea de quién chuchas es a ciencia cierta este hombre, más allá de que es un hijo de Loki que toda la vida se hizo pasar por Snorri. Nunca me había encantado tanto un villano, he de admitirlo. Además, la batalla final que da y los últimos problemas que causa, por Dios, se convierte en una especie de bestia deforme con un poco de todas las pieles que ha usado durante toda su vida. Pero bueno,
Al final la Freya logra derrotarlo, pese a que medio se involucran unas diosas por ahí. Y al final ella se queda con el Bjorn. Ambos viven felices hasta que el primo o hermano de él, no recuerdo quién, convoca a mi muchachito a otra guerra. ¿Saben? Una novela tan cruel en su esencia sí me sacó de onda que tuviera un final feliz, en especial porque todo apuntaba que en la batalla final Freya habría muerto y que ella volviera al mundo de los vivos, y se me hizo mero rebuscado y anticlimático. De hecho, hubiera preferido que la muchachita esta la palmara, porque hubiera sido más congruente con la esencia que la novela venía manejando hasta el momento. Pero bueno, pese a que el segundo libro me gustó menos que el primero, le di de todos modos sus 5 estrellitas. Y del último libro que les voy a hablar es De nuevo tú. A este le di 4 estrellas, aunque sí me sentí tentada a darle 5 estrellitas. Pues al final de todo no lo hice porque sentí que algunas cosas me quedaron al aire y algunas tramas como que no me terminaron de cerrar. Y ojo aquí, tengo que aclarar que voy a hablar de la versión que está en Wattpad, porque se da el caso y resulta que la autora se autopublicó, pero yo ni he tocado ese libro que está en Amazon. La versión que leí fue la que está en Wattpad, así que es la que voy a comentar. Si ustedes pueden adquirir el libro que está a la venta, háganlo, porque es una novela súper entretenida y muy fácil de leer. Además, la escritora esta escribe precioso, la manera en la que narra me encanta. Además, fue gracias a esta novela que decidí volver a retomar mis lecturas en Wattpad, que ya hacía años que yo ni siquiera tomaba en cuenta la plataforma naranja para escoger una lectura mensual. Pero bueno, Sentí que ya era tiempo de volver a mis orígenes lectores. En esta novela tenemos a un apego evitativo y uno ansioso, y del cómo ambos aprenden a autorregularse sin espantar al otro. Andrea, cuando era una adolescente, se le declaró al más popular del instituto, pero esa la rechaza de la forma más culera posible. Ella eventualmente lo odia y Bruno le guarda resentimiento por tan vergonzoso momento que le hizo pasar en el bachillerato. No obstante, por amistades en común, él termina viviendo en el apartamento de su amigo porque el suyo tiene desperfectos y problemas de humedad. Y Andrea coincide en el mismo penthouse que a Bruno porque ella ya no puede seguir pagando el suyo. Siento que una de las razones por las que no les di 5 estrellas a esta novela también tuvo mucho que ver con la actitud tan pendeja de Andrea. Saben, ella ni siquiera hubiera tenido que parar en prisión si tan solo hubiera aceptado la ayuda que su amiga de paso millonaria le estaba dando. Mami, aceptaste vivir en el puto penthouse, pero no aceptaste un pinche abogado. Es que era tan frustrante la actitud de esta huerca. Pero obviamente todo termina en un felices para siempre, comiendo perdices con los protas casaditos. Porque para conveniencia de la trama, Bruno es el mejor abogado del conglomerado y al final pues es él quien termina salvándole el culo a ella, porque descubre que en realidad la que desfalcó a la empresa no fue ella, sino que fueron como los directivos de la misma. Y en un principio su proceso judicial estaba tan jodido, básicamente porque el abogado de oficio que ella tenía había sido comprado por la empresa para hacerla a ella como su chivo expiatorio. Sinceramente no me suele gustar este tipo de novelas. Siento que las novelas que son netamente de romance no son para mí. Creo que yo no soy su público objetivo, pero sinceramente esta en específico sí me gustó bastante, porque el romance fue evolucionando de una manera gradual y paulatina. Es decir, que no fue de un solo golpe, pero tampoco es una novela lenta como para ser catalogada como un slow burn. No sé cómo calificarlo a ciencia cierta, pero sí sé que intenta ser spicy, aunque no lo consigue del todo. Por otro lado, lo que sí he de decir es que el romance
el protagonista de la novela, tuvo su desarrollo y evolución muy bien ejecutados. Así que no fue algo que se sintiera como que la autora se haya sacado de la manga solo porque sí. Aparte que la dinámica de estos dos protagonistas fue muy divertida y hacen una muy bonita pareja. Creo que es una de las pocas parejas literarias que a mí me encantan. Además, hay un cambio real en las personalidades de estos dos, es decir, que no son los mismos que te presentan al principio, hay una evolución. No sé si me entienden. Pero bueno, además un reconocimiento para la autora Samantha León, porque esta mujer en serio que escribe precioso. Y pues bueno, eso ya ha sido todo por hoy en mi wrap up del mes de febrero de este 2026. Gracias por el apoyo, yo sé que les debo el de marzo, pero paciencia, tengan paciencia. Nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan mis caramelos.